En este tutorial vamos a aprender a coser unas figuras en forma de corazones con hilos de lana con puntos básicos, nivel principiante, parte 2. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. Lo primero que voy a hacer es una plantilla o molde en forma de corazón o con la forma que desees. Vamos a colocar nuestro molde o plantilla sobre la tela de saco o la tela que queramos usar. Sobre esta tela te voy a mostrar 4 ideas diferentes. Para la primera idea voy a utilizar este hilo de lana multicolor. Vamos a empezar por pasar el hilo por todo el borde de la silueta. Aprovecho para invitarte a que visites mi blog crearyreciclar.com. En él encontrarás estas y muchísimas ideas más. Y vamos a empezar con los puntos o puntadas, 1 por abajo, 3 por arriba. Así hasta completar una vuelta. Luego hacemos lo mismo en la otra vuelta, hasta cubrir la mitad del corazón. Fíjate que los puntos en cada vuelta los vamos a pasar por los mismos hilos. Hacemos lo mismo en el otro lado para cubrir toda la pieza. Viste que es súper fácil y queda muy lindo. Ideal para decorar lo que quieras, para vender o regalar. Ahora te muestro una segunda idea. Ponemos el hilo por todo el borde del corazón, pero esta vez lo que vamos a cambiar son los puntos o puntadas. Esta vez los vamos a hacer de 2 en 2, dejando una separación de 2 hilos entre vuelta y vuelta. Recuerda que tu apoyo es muy importante, así que si te gustan mis ideas, regálame un me gusta y escríbeme un comentario. Terminamos de coser este lado y luego terminamos toda la pieza. Si lo coses así se hace súper rápido y además también queda muy lindo. Escríbeme en un comentario cuál te gusta más, el primero o el segundo. Ahora te propongo otra idea. Para esta opción voy a utilizar un hilo de lana más grueso en color rosa o fucsia. Recuerda que para coser y bordar las telas y evitar que la tela se te mueva, podemos utilizar un bastidor de madera. Yo lo voy a intentar hacer sin el bastidor. Lo que sí te recomiendo es que antes de empezar a coser el hilo de lana, para que sea más fácil, le voy a pasar primero un hilo por todo el borde en otro color para poder quitar la plantilla de papel y que sea más fácil. Este hilo lo quitaremos al final. Vamos a empezar a coser con el hilo de lana rosa los puntos de 1 en 1, es decir, uno por arriba y uno por abajo, así hasta el final de la vuelta. Luego en la vuelta siguiente hacemos lo mismo pero al contrario. El punto que pasamos por arriba, esta vez lo pasaremos por debajo. Y así vamos pasando el hilo en la misma dirección, primero de un lado y luego hacemos lo mismo del otro lado. Como ves, hemos cosido o bordado en la misma dirección, alternando el punto en cada vuelta. Mira qué lindo se ve cuando lo hemos rellenado todo. Ahora el hilo blanco ya no nos hace falta, así que lo podemos quitar. Si te gusta, ya lo podrías dejar así. Esta es una opción y quedaría muy bonito, pero ahora voy a pasar el hilo de la misma manera, es decir, uno por arriba y otro por debajo, pero esta vez las vueltas van a ser en horizontal. Como ves, en este caso el bordado del corazón queda bien tupido.
Veamos ahora otra opción completamente diferente. En este caso lo que vamos a coser, bordar o rellenar es la parte de afuera del corazón. Es decir, como si nos quedara en negativo. Solo para que me sirva de guía le voy a pasar un hilo por todo el borde. Y para esta idea voy a utilizar este hilo de lana azul que es mucho más fino que los anteriores. Primero voy a coser un cuadrado o un rectángulo por todo el borde que será la guía. Y luego empezamos a coser con el punto que desees. Puede ser uno por arriba, uno por debajo o 3 por arriba, uno por debajo. Así hasta irlo rellenando. Cuando lleguemos al borde de la silueta del corazón, vamos a pasar todo el hilo por la parte de atrás. Y ahora vamos a hacer esto en una sola dirección. Cuando ya hayamos rellenado toda la pieza, vamos a quitar ese hilo blanco que nos servía de guía. Mira cómo nos queda por detrás. Depende de para qué lo quieras, por la parte de atrás debes tener cuidado a la hora de unir los hilos o hacer los nudos para que no se vean, ya que con este punto podemos hacer una figura que sea reversible, es decir, que lo podamos usar tanto por delante como por detrás. Ahora lo voy a seguir cosiendo en la otra dirección. Voy a dar el punto uno por arriba y uno por abajo, cogiendo el hilo de lana azul. Así quedará completamente relleno como te mostré en el corazón anterior. Ahora fíjate bien cómo vamos a coser el corazón por la parte de atrás. Voy a pasar el hilo entre los otros hilos, uno por arriba y uno por abajo. Bueno, en este caso sería de 2 en 2 porque el hilo está doble. Nos va a quedar este tipo de tejido. Y no te olvides, es muy importante, escríbeme en un comentario cuál de estas ideas te gustó más o si lo harías de una manera diferente. De esta manera nos queda el corazón como si fuera por un lado en positivo y por el otro lado en negativo. Es decir, una idea reversible. Espero que te hayan gustado estas ideas para aprender a coser figuras en forma de corazón con hilos de lana, con puntos muy básicos, nivel principiante. Ya sabes que tu apoyo es muy importante para mí, así que si te gusta mi trabajo, ayúdame. Haz clic donde dice únete. Y para este tutorial, ya sabes, regálame un me gusta y comparte este vídeo con tus amigos por las redes sociales. Suscríbete a mi canal, dale a la campanita de las notificaciones y en estas ventanitas te dejo más ideas de reciclaje creativo. Y no te olvides de visitar mi blog crearyreciclar.com. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!